Bien, eh, estuvimos hablando sobre el valor legal y el valor administrativo de los documentos, ¿no? El valor legal, entiéndase que es cuando los documentos se producen en una línea de producción de microformas. Y el valor administrativo solamente surge para efectos administrativos. En el ámbito del valor legal se observan disposiciones legales sobre la materia, por ejemplo, está el Decreto Legislativo 681 y su reglamento, ¿no? Y además requiere la participación de al menos un fedatario juramentado con especialización en informática, ¿no? O sea, un fedatario informático. Como ingreso tenemos documentos de papel u otros análogos y documentos electrónicos. Como salida tenemos documentos digitales. Hay que tomar en cuenta que ahí se tiene que ver, se tiene que incluir pues la firma digital del fedatario informático o el papel, la firma manuscrita del fedatario informático, ¿no? Es decir, nosotros podemos digitalizar con valor legal y luego hacer una representación imprimible y esa representación imprimible con la firma del fedatario informático valida el documento que se ha generado, ¿no? En el caso del valor administrativo, pues requiere un cotejo con el original. Por eso es que no se puede eliminar el documento que ha sido generado en soporte papel, porque solamente es una representación de un documento en papel. Se debe tener en cuenta además el régimen de fedatarios establecido en el artículo 138 de la Ley 27444. Como entrada, a diferencia del valor legal, tenemos documentos de papel u otros análogos, ¿no es cierto?, más no documentos electrónicos, y como salida tenemos con firma digital del fedatario institucional. Esa es la diferencia entre el valor legal y el valor administrativo de un documento de archivo, ¿correcto? Cuando hablamos de valor administrativo, tenemos que reconocer que dentro del proceso de organización, de generación de documentos electrónicos, tenemos que ver varios casos. El primero es cuando el documento original en papel tiene una firma escrita, manuscrita. Esta firma manuscrita se le conoce como firma hológrafa, ¿correcto? Se llama firma hológrafa. Pues bien, su copia en soporte digital se puede autenticar cuando el sello A del anexo 1 y su firma hológrafa corresponde. ¿Correcto? Entonces hay que tener en cuenta que para el documento A, el anexo del documento A y su firma hológrafa corresponde. En el caso 2, para autenticar, se usa el sello A del anexo 1 y una firma hológrafa también. Es decir, cuando de PDF lo pasamos a copia impresa en soporte papel, ¿no es cierto? La primera corresponde pues de papel a papel, el segundo de digital a papel y tienen más o menos la misma estructura. La validación es del documento PDF y del documento en papel. Es decir, yo puedo firmar incluso hológrafamente ese documento que es electrónico porque tiene una representación en papel. Yo simplemente verifico el documento electrónico y con la verificación del documento electrónico puedo tener el documento en papel como representación y puedo validar ese papel, ¿no? Y eso lo hacen los fedatarios administrativos, ¿no? De acuerdo al establecido en el artículo 138 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo, ¿correcto? Ahí es cuando se valida el documento en papel, ¿ya? Ahora bien, este artículo 138 de la ley, al igual que otras normas relacionadas con la ley, pues lógicamente grafican la naturaleza misma de los archivos, ¿no? Es decir, cómo los archivos se van a ir constituyendo poco a poco, ¿correcto? ¿Ya? Un ratito, por favor. Ahora, dentro de ese marco de acción existen normas que tenemos que considerar dentro de la emisión y tramitación de documentos en general.
Y una de esas normas es la ley del procedimiento administrativo general, pero también la ley 31465, ¿correcto? Y voy a explicar más o menos en qué consiste esta ley 31465. La ley 31465 modifica el procedimiento de tramitación de los documentos en la administración pública. Y estoy hablando específicamente, modifica la ley 2744 del procedimiento administrativo en la administración pública, ¿no? Entonces, en esta fase tenemos que poner tres articulados que están relacionados justamente con lo que estamos proponiendo, ¿no? Por ejemplo, esta ley que modifica el procedimiento administrativo, de repente lo vamos a proyectar ahorita, da ciertas pautas sobre el tema que estamos relacionando, ¿no? Y también el artículo 138 de la ley 27444, ¿no? En realidad, el derecho administrativo tiene muchos componentes que hay que reconocer, ¿ya? Uno de ellos es el régimen de fedatarios, ¿correcto? La norma señala cuáles son las obligaciones de los fedatarios y es necesario reconocer cuáles son sus obligaciones. ¿Por qué? Porque con eso podemos un poco graficar realmente cuáles son las competencias que tienen los fedatarios en las instituciones públicas. ¿Ya? Muchos no conocen realmente cuál es la función de un fedatario. Y un fedatario tiene muchas funciones que están vinculadas con el quehacer diario. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer. ¿Ya? Entonces, la norma señala lo siguiente, el artículo 138 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, lo que corresponde al régimen de fedatarios. Señala que cuando se establezcan requisitos de autenticación de documentos, podrá acudir al régimen el ciudadano o el administrado podrá acudir al régimen de fedatarios bajo ciertas condiciones. ¿Correcto? Yo les voy a mostrar acá las condiciones, discúlpenme, esto es algo que tenía pendiente todavía colocar, lo estoy colocando para que se vea cuál es la naturaleza misma del trabajo que se tiene, que cada uno de los fedatarios informáticos realiza en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Discúlpenme un ratito, por favor. Es más, quisiera que ustedes me apoyen a leer esta parte porque es bastante importante reconocer cuáles son los puntos o las pautas que debe realizar toda persona o en el régimen de fedatarios, qué es lo que se tiene que colocar, qué es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? A ver, un segundo, por favor. Muy bien, ¿no? Estábamos hablando, un ratito, sobre el régimen de fedatarios, ¿no? Del artículo 138. A ver, si pueden leer, por favor, del artículo 138, voluntario. ¿Ninguno? Bien, entonces empiezo yo. Miren, cada entidad designa fedatarios institucionales adscritos a su unidad de recepción documental, en número que cubra las necesidades de atención, quienes sin exclusión de sus labores ordinarias brindan gratuitamente sus servicios a los administrados. El fedatario tiene como labor personalísima comprobar y autenticar, previo cotejo entre el original que exhibe y el administrado y la copia presentada, la fidelidad del contenido de esta última para su empleo en los procedimientos de la entidad cuando en la actuación administrativa sea exigible la agregación de documentos o el administrado desea agregarlos como prueba. También puede, a pedido de los administrados, certificar firmas previa verificación de la entidad del suscriptor para las actuaciones administrativas concretas que sea necesario.
En caso de complejidad derivada del cúmulo o de la naturaleza de los documentos a autenticar, la Oficina de Trámite Documentario consulta al administrador la posibilidad de retener los originales, para lo que se pedirá una constancia de retención de los documentos al administrado por el término máximo de 2 días hábiles para certificar las correspondientes reproducciones. Cumplido este, se devuelve al administrador los originales mencionados. La entidad puede requerir en cualquier estado del procedimiento la exhibición del original presentado para la autenticación por el fedatario, ¿no? Esto se establece en el artículo 138, régimen de fedatarios de la norma. Luego, la ley 31465, la ley que modifica la ley 2744, a fin de facilitar la recepción documental, señala que todo escrito debe contar por lo menos con la siguiente información: la dirección del lugar donde se desea recibir la notificación del procedimiento, cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1. Este señalamiento de domicilio surte sus efectos desde su indicación y es presumido subsistente mientras no sea comunicado expresamente su cambio. Asimismo, el correo electrónico o, de ser el caso, la casilla electrónica conforme al artículo 20 de la ley. ¿Qué más? Además, copias de escritos. Cuando el escrito sea presentado de forma física, se hace en papel simple acompañado de una copia conforme y legible, salvo que fuera necesario un número mayor para notificar a terceros. La copia es devuelta al administrado con la firma de la autoridad y el sello de recepción que indique fecha, hora y lugar de presentación. Además, cada entidad tiene su unidad generada de recepción documental, trámite documentario o mesa de partes, salvo cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, en cuyo caso corresponde abrir en cada local registros auxiliares al principal, al cual reportan todo registro que realicen, ¿no? Para poder garantizar la verificación digital se utiliza el CBD. ¿Qué cosa es el CBD? Es el Código de Verificación Digital. El CBD es una secuencia de 16 dígitos que permite verificar la autenticidad de una representación impresa. Es decir, cuando el documento se imprime, tiene que imprimirse con este CBD, mediante el cotejo con una representación imprimible localizada en la sede digital. ¿Qué significa esto? Que el documento impreso, que es el número de impresión que va a salir, donde se muestra la versión, la cantidad de milisegundos que ha tomado para poder imprimir esta información, el sufijo y el dígito de chequeo, son parte de una codificación en el documento impreso, que debe aparecer de manera gráfica en el documento impreso. Hay una directiva que establece justamente este código de verificación desde el año 2001, aprobado por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Ahora, en el ámbito de aplicación, tanto la representación impresa como la representación imprimible tienen su definición. Entonces, la representación imprimible es la representación de un documento electrónico en formato PDF que contiene una glosa y se encuentra firmado digitalmente con una llave privada asociada a un certificado digital de agente automatizado, ¿no? Y es el documento en soporte papel impreso a partir de una representación imprimible, ¿ya? Entonces, un documento en cualquier formato con firmas digitales o electrónicas embebidas, asociados sin firmas, justamente tiene esa función de incorporar la firma o el certificado digital dentro de la estructura misma del archivo, ¿correcto? Ahora, estos documentos, cuando pasan a tener incluida la información para impresión, son documentos electrónicos interoperables sin firma digital. Cuando ya se convierte en documentos electrónicos interoperables con glosa, ya estamos hablando de un documento que se puede tramitar o transmitir. Ahora, estos documentos PDF, para ser considerados como válidos, tienen que tener también la forma de certificarse con una representación imprimible. El documento o el archivo va a incluir la glosa del código de verificación digital. Entonces, este documento electrónico interopera con glosa y firma digital. Una vez que ya está firmado,
y se le agrega la glosa, podemos recién imprimir este documento como si fuera una representación impresa, ya no imprimible. En resumen, cuando el documento se encuentra en la computadora todavía, es una representación imprimible. Cuando el documento ya se encuentra impreso, es una representación impresa. ¿Correcto? Pero en realidad el documento no es la representación impresa. No, perdón, la representación impresa no es el documento. Es lo que mismo señala, una representación, algo así como una copia del documento original, ¿correcto? Una vez que ya formamos el documento original, estas dos, tanto la imprimible como la impresa, no son el documento original, solamente son una representación del documento original. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro? Sí, licenciado, está claro, por lo menos para mí. Bien, en la clase pasada estuvimos hablando de este valor, autenticación con valor legal y dominación administrativa. No voy a explicar más este tema, pero sí ya nos vamos a introducir en el tema de las bases de datos. ¿Se acuerdan que hablamos de datos, hablamos de información, hablamos de datos estructurados, inestructurados, no estructurados? Pues bien, la suma de datos dentro de un contenedor o una colección organizada de estos se conoce como base de datos. Una base de datos es un sistema informático o un registro, un sistema de registros que permite que estos datos puedan ser accesibles, manipulados y como el paso del tiempo puedan actualizarse, ¿no? Una base de datos es una recopilación organizada de información o datos estructurados que normalmente se almacena de forma electrónica en un sistema informático. Una base de datos está controlada por un sistema de gestión de base de datos. Ustedes van a encontrar con sus siglas en inglés de, Database, ¿no? Management System, ¿no? Sistema de administración o de gestión de base de datos. Entonces, los datos y el DBMS, junto con, con las aplicaciones asociadas a ellos, reciben el nombre de sistema de base de datos, ¿no? Abreviado formalmente a simplemente base de datos, ¿no? Ustedes van a encontrar el término base de datos cuando en realidad esto es un sistema. En los sistemas de base de datos, pues hay muchas marcas y muchos componentes que se pueden, digámoslo así, reconocer, ¿no? Los más populares es el Oracle en el ámbito de una marca específica para manejar grandes cantidades de base de datos, digámoslo así, con el 31,51% de posicionamiento en el mercado, pero hay otros, ¿no? Está el MySQL, el SQL Server, el Microsoft Access es uno de los más populares, pero que hoy últimamente pues ha perdido un poco prestancia, ¿no? Está el Mongo Database, el Firebase, el Spanglong, el Redis, el Elasticsearch, el SQLite, el DB2, MariaDB Database, Apache Hive y el SAP HANA, ¿no? Son los más populares, base de datos. Ahora bien, ya hemos hablado de un sistema de base de datos, pero también tenemos que hablar de dos sistemas distintos. Uno que se llama sistema de gestión de documentos y otro que se llama sistemas de gestión de información o sistemas informáticos. Cuando hablamos del sistema de gestión documental, tenemos que ver que el sistema de gestión documental básicamente es la unión de datos tanto estructurados como semiestructurados. Los datos estructurados están dados por los sistemas de base de datos, donde están la información que ya ha sido recuperable y ya está interoperando. Pero cuando hablamos de datos semiestructurados, estamos hablando de información que se va a ir agregando a esas bases de datos porque vamos a ir creciendo en el consumo de la información y también agregando más información. En lo primero tenemos, por ejemplo, los correos electrónicos, que son una plataforma fija donde recibimos información. Los propios documentos en PDF, los documentos en Office, los documentos escaneados o capturados, los documentos capturados con dispositivos móviles, las grabaciones de reuniones virtuales, son datos estructurados. En los semiestructurados tenemos, por ejemplo, las consultas en línea, los reportes e informes solicitados, el uso compartido de información, el acceso a los portales nacionales,
los servicios a los administrados y la interoperabilidad que depende de cada uno de estos componentes, cómo se van a relacionar unas instituciones con otras en un sistema integrado. ¿Ya? Eso se llama interoperable, que dos sistemas puedan dar continuidad al trabajo de conexión. ¿Qué cosa es un sistema de gestión de documentos? ¿Alguien me puede ayudar a leer? Sí, licenciado. Dice, ¿qué es un DMS? Un software de gestión documental, DMS, es una solución Bueno, digital. un sistema de gestión de documentos o un sistema DMS es un software de gestión documental como solución integral dedicada al almacenamiento, seguimiento y archivo de documentos. En el pasado, los documentos solo se almacenaban en la computadora del usuario, limitando su acceso por parte de usuarios. En cambio, en un sistema de gestión de documentos, cualquier usuario que forme parte del equipo puede acceder a los documentos, editarlos y compartirlos. Se plantea como una solución en tanto se maneja en un ciclo vital general. ¿Correcto? El ciclo vital del documento electrónico no es el mismo que el ciclo vital del documento archivístico. Tenemos que entender eso. Y eso es de vital importancia porque con eso vamos a poder realmente integrar el desarrollo de los archivos digitales. ¿No es cierto? Entonces, dentro de ese esquema, el ciclo vital de los documentos electrónicos se rige por procesos, ¿correcto? Y esos procesos tenemos que graficarlos al momento de tramitar nuestra documentación en general, ¿ya? Entonces, para poder entender un poco sobre este tema, es necesario introducirnos en el mundo de los documentos electrónicos. ¿Cómo es que se configuran los documentos electrónicos y cómo se certifican que son documentos electrónicos? Pues en torno a procesos, ¿no es cierto? En torno a procesos. Y esos procesos dan lugar justamente a la manera en que trabajan. Por ejemplo, tenemos procesos archivísticos, de gestión documental y procesos de gestión documental. Disculpe, acá se ha corrido un poquito. Ya. Hay procesos archivísticos y hay procesos de gestión documental. ¿Correcto? En los procesos archivísticos tenemos la organización, la descripción, la valoración, la conservación y el servicio. En los procesos de gestión documental, la producción, la clasificación, el control de acceso, el almacenamiento, el uso, la disposición final y la preservación digital. Son los procesos de gestión documental. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serán los sistemas de gestión de documentos más recomendados? Creo que la mayoría de los profesores o los profesionales que se dedican a la enseñanza siempre buscan lo más utilizable, ¿no? Para el desarrollo de cualquier tipo de actividad. Y en este caso muy puntual, lo voy a poner grande para que se pueda visualizar, lo más utilizable son pues los DMS más certificados, ¿no? Por ejemplo, está el Paper Safe, el ClickUp, el Templafy, el Unfiles, el BitAA y el sistema Alfresco, ¿no? La mayoría tienen versiones triales que ustedes pueden incluso manejarlos. Hay una referencia que ustedes pueden ingresar donde pueden descargarse estos programas, ¿no? Ahora, en otros casos tenemos pues los bien conocidos 7 mejores sistemas de gestión documental, ¿no? El BitAA, el Alfresco, OnlyOffice, DocuWare, Google Docs, Logical Doc y Confluence, ¿no? También son los más conocidos para manejo de sistemas de gestión documental o sistemas, perdón, de administración documental o sistema de gestión de documentos. Son los conocidos, ¿no? Entonces nuestra labor es reconocerlos y trabajar con ellos, ¿no? De la manera más gráfica. Ahora, el proceso también involucra al almacenamiento de los documentos, es decir, cuando se generan documentos, ¿dónde los vamos a encontrar? Actualmente estamos surgiendo un convenio con Corea para distribuir este sistema a través de la nube, pero existen varias alternativas. Una es a través de la nube y otro es un sistema on-premise, ¿no?
El sistema on-premise es un sistema en el cual el desarrollo del software se hace en la propia institución. No necesitas de un proveedor de servicio de nube para poder hacer el proceso de captura, es decir, de digitalización con valor legal o digitalización con valor administrativo. ¿Correcto? Entonces, estos sistemas on-premise se realizan en la propia institución, ¿no? Entonces, en cambio, la provisión de servicios en la nube tiene una referencia a un modelo que permite el acceso por red de forma práctica y bajo demanda a un conjunto de recursos de computación, no solamente documentos archivísticos, sino también objetos digitales. Para ello hay que configurar los recursos, ¿no? Las redes, los servidores, el almacenamiento, las aplicaciones y los servicios, ¿no? Y esto puede suministrarse y desplegarse rápidamente con una mínima gestión e interacción con el proveedor de servicio, ¿no? Y es donde está establecido, pues, en normas en estándares de digitalización. Ahora, los servicios en la nube también tienen divisiones. Puede ser nube privada, puede ser nube híbrida, cuando es privado y público, y puede ser público, ¿no? Bien, bien. Como podemos ver, cuando las aplicaciones en general se encuentran administrados por la propia institución, es un servicio 100% on-premise. Pero cuando las aplicaciones o las categorías de los servicios van a ir cambiando, es decir, no solamente en la nube, sino también perdón, en la propia institución con los propios recursos de hardware y software, sino también en la nube, ya es un sistema mixto, que puede ser de infraestructura, por ejemplo, cuando brinda servicios, IaaS, ¿no? Infrastructure as a Service, IaaS, o puede ser de plataforma, como un servicio, el llamado PaaS, ¿no? Donde tenemos aplicaciones, datas, el runtime, middleware, el OS, que es el sistema operativo, la virtualización, los servidores, el storage, que es, digamos, los medios de almacenamiento, y el networking, que es los medios de conexión en redes, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo cómo van a evolucionar, ¿no? En algunos casos son on-premise, perdón, y en otros casos son el software as a service o SaaS, ¿no? Bien, ¿qué cosa es la interoperabilidad? Que es también importante para la implementación de los archivos digitales en el sistema de trámite. Pues la interoperabilidad es la capacidad de las organizaciones de interactuar para alcanzar objetivos comunes, ¿no? De esta definición se desprende que la interoperabilidad gubernamental es un requisito para hacer posible una comunicación digital y el intercambio de información. La interoperabilidad tiene cuatro dimensiones o formas de evaluar si es que somos o no somos interoperables. Hay una legal, donde las normas se tienen que manejar de manera interactiva, es decir, tres o cuatro instituciones que definan un proceso tienen que hacer sus propias normas. De manera organizativa, significa que los servicios están disponibles, ¿no? Y que como tal hay que identificarlos, hacerlos accesibles y estar centrados en el usuario. Y aquí hay dos componentes. Uno es alineamiento de los procesos institucionales y otro son relaciones institucionales. Entonces, en este manejo interoperabilidad organizativa podemos saber si es que podemos o no podemos interoperar. Sin embargo, los otros dos creo que son los más sustanciales cuando hablamos de interoperabilidad. Y acá los archivos tienen mucho que ver. Y estamos hablando de la interoperabilidad semántica, ¿no? Donde el aspecto semántico se refiere al uso o al significado de los elementos de datos y la relación entre ellos. Esto incluye la recreación de vocabularios, esquemas para describir los intercambios de datos. Además, el aspecto sintáctico se refiere a la descripción del formato exacto de la información que se va a intercambiar en términos de gramática, ¿no? Por otro lado, es la interoperabilidad técnica, que abarca las aplicaciones.
e infraestructura que conectan sistemas y servicios. Esto incluye especificaciones de interfaz, servicios de interconexión, servicios de integración de datos y presentación e intercambio de datos y protocolos de comunicación seguros, ¿no? Entonces, en este sentido, tanto el sistema cloud como el sistema on-premise tienen esa conexión, ¿no? Un sistema de nube básicamente puede disponer de muchos servidores ubicados en distintos países. En cambio, en un sistema on-premise, la documentación se aguarda en los servidores de una entidad. Es decir, es un sistema in-house, ¿no? Dentro de la propia organización o en un sitio definido donde existe pues un cableado directo hacia los servidores de la institución. En el catálogo de servicios de la Plataforma Nacional de Interoperabilidad, pues las instituciones públicas tienen un desarrollo desigual, ¿no? El MEF, el PCM y la SUNAT son los que lideran, ¿no? Realizando pues servicios por entidad. Entonces, la interoperabilidad es una infraestructura tecnológica administrada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Estamos hablando de plataforma nacional, ¿no? Donde se hace el intercambio electrónico de información a través de entidades, es decir, la tramitología de los documentos que van a ser presentados por cada una de las mesas de parte virtuales y que luego van a tener un resultado, ¿ya? Bien. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Bueno, a no haber ninguna pregunta, damos por cerrada la clase del día de hoy. Vamos a mandar los certificados a todos los inscritos que hayan cancelado. Muchas gracias.